Hola, muy buenas, saludos desde Cegama otra vez. Es el día 18 de nuestra cuarentena. Ya no hay nieve. Ayer hubo un poco. Os enseño una foto igual de unas yeguas que vi ayer. Pues hay más de 44.000 muertos ya y 9.000 de ellos en España. Y las cifras que vienen todavía mal de Italia, de España, de Francia, de Inglaterra, de Estados Unidos también. Entonces, pues seguimos pendientes pues del virus, como todo el mundo, ¿no? Pero también pendientes de que nuestro Dios es quien gobierna en los cielos y en la tierra, y descansamos en Él. Y oramos también por aquellos de nuestra congregación que están con el virus o recuperándose de él. Así que el Señor pues los tiene en sus manos y los ama, los quiere y los protege. Muy bien, pues hoy vamos a ir a la Biblia, libro de Génesis, y vamos a ver la historia, bueno, unos detalles de la historia de José, uno de los personajes favoritos de la Biblia. Y es imposible, tiene muchos capítulos, es imposible verlo todo, pero sí que nos enfocaremos en algunos detalles. Voy a leer unos versículos del capítulo 37 y luego otro del capítulo 40. En el 37, versículo 6 dice: Y él les dijo, José, dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí en mi manojo, que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Y luego, en el versículo 9, soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y sus hermanos no estaban muy contentos con esos sueños, porque se veían, por alguna razón, postrándose delante de José y no les gustó mucho la idea. Pero bueno, seguramente sabéis ya la historia, y si no, pues a leer desde Génesis 37 hasta el 50, la increíble historia de José. Yo voy a leer ahora del capítulo 40. José está en la prisión en Egipto, y llegan a la prisión el copero y el panadero del faraón, que le habían ofendido. Dice versículo 6, vino a ellos José por la mañana, y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Por qué? ¿Por qué estáis tristes? Curiosa pregunta la que hizo José. Muy bien. A ver, vamos a resumir un poquito algunos detalles de la vida de José. Primero, recibió 2 sueños de gloria personal, digamos, de Dios, cuando era un adolescente, el de los manojos y el de los cuerpos celestiales. José se crió en un hogar desastroso, horrible. En ese hogar había múltiples madres, esposas de Jacob, habían hermanos de todas ellas, había favoritismo por parte del padre, envidia y crueldad por parte de los hermanos. Eso era un desastre de hogar. Pero era lo que tenía. Luego, vemos que José estuvo fuera de casa, o sea, estuvo alejado de su familia en esta cuarentena, digamos. Estuvo 13 años sin ver a su familia, 13 años. Y sabemos que son 13 porque en el capítulo 37 dice que él recibió los sueños a los 17 años. Y luego nos dice en el capítulo 41 que cuando llegó a donde el faraón tenía 30. Entonces, entre 17 y 30 tenemos 13 años en que él estaba apartado de su familia. Ahora, no sabemos cuántos años estuvo en la casa de Potifar y cuántos años estuvo en la prisión. Hay 13 años, bueno, sabemos que los últimos 2 años estaba en la prisión, eso seguro, porque eso lo sabemos por la historia del copero y del panadero.
Así que habían 11 años, estuvo 11 años entre la casa de Potifar, más o menos, digamos, y la prisión. ¿Cuánto? Es que la Biblia no nos dice. Me imagino que eran años en cada uno, porque en Potifar llegó a ser el jefe, el manager de todo, ¿no? Era el encargado de toda la hacienda, y eso no se consigue en meses. Eso estuvo años subiendo y llegando a ser ese encargado, ¿no? Y luego la prisión también, cuando le encontramos en la prisión, está a cargo de la prisión prácticamente, como prisionero, pero a cargo, así que eso también lleva su tiempo. Entonces yo me imagino que por la mitad, 6 años en uno, 5 en otro, y tal. Bueno, sabemos que su fe fue fiel a lo largo de todos esos años, porque cuando salió de la casa de Potifar, habló específicamente sobre Dios. No cayó en la trampa de la esposa de Potifar, precisamente porque creía, caminaba con y andaba o amaba a Dios. Entonces, ahí menciona a Dios textualmente. Y luego, cuando también tiene la prueba con el copero y el panadero del faraón, también cuando dice las interpretaciones son de Dios, entonces él reconoce, está viviendo con Dios todo este tiempo. Una fe extraordinaria. No sabemos qué es lo que Dios le reveló durante ese tiempo, si le habló directamente o no, o si, bueno, tuvo contestaciones de oración, me imagino, y su presencia al caminar con él, pero no sabemos los detalles. De cualquier manera, fue una fe especial la que tuvo José durante todo ese tiempo, separado de su familia y seguramente de cualquier paisano. Bien, ahora, hay un detalle importantísimo en la prisión que Dios nos enseña, y es el detalle de su actitud en la prisión cuando viene el copero y el panadero que habían ofendido al faraón. Llegan a la prisión y una mañana, bueno, ellos durante la noche han tenido 2 pesadillas y están con las caras por los suelos, ¿no? Los morros por los suelos. Y cuando les ve José, él que también es prisionero, dice, oye, ¿por qué estáis tan tristes? Dios subraya eso, nos lo mete ahí como un detalle importantísimo. ¿Por qué? Porque es importante. Dios se fija en ese detalle de la actitud de José, porque era una actitud compasivo, era una actitud de contentamiento en Dios. José estaba caminando con el Señor, amando al Señor, y por lo tanto él podía hacerse cargo, incluso no de solo servirles a los demás prisioneros, que era a su cargo, les había puesto los 2, ¿no? Pero les sirvió con compasión, muy importante. ¿Cómo pasamos la cuarentena? ¿O cómo pasamos la prueba en que Dios nos introduce, nos mete, ¿no? Otra cosa que vemos con José es, Dios permitió que sus expectativas se elevasen para luego romperlos, triturarlos. ¿Cómo? Pues cuando llegó a la prisión, cuando llegaron a la prisión el copero y el panadero, por primera vez en todos estos años, José tuvo un contacto directo con el faraón, el que podía librarle de la prisión. El Señor permitió que sus expectativas se elevasen. ¡Ah, qué bien! Mira lo que Dios está haciendo. Y entonces cuando mandó de regreso al copero, diciéndole, dile a Faraón que estoy aquí, que recuerda que estoy aquí y sácame de aquí, el copero se le olvida por completo por 2 años. Entonces esas expectativas levantadas, alzadas, luego derrumbadas por completo, Dios permitió que eso sucediese. Eso es muy importante, lo que está pasando ahí. Bien, vale, unas observaciones para ir concluyendo. Nunca se olvidó José de Dios durante toda la prueba. Vemos que él mencionó a Dios, estaba pendiente del Señor y caminando con él.
Ahora, otra cosa. Es grande soportar la prueba. Estás en una prueba, ahora mismo estamos en una prueba todos, ¿no? Pero hay otras pruebas también de salud y de trabajo y de economía y tal. Es grande soportar la prueba, pero es más grande soportarla con gratitud y gozo. Con gratitud y gozo. ¿Cómo soportamos la prueba? Qué importante. Algunos de vosotros sois diabéticos. Resulta que hoy tengo que hacerme las pruebas todo el día del azúcar. Y más que una prueba, que no es una prueba grande, es un motivo de gratitud a Dios, que Dios nos da la posibilidad de medicamentos y de doctores buenos. Podemos darle gracias. Si nos portamos bien, pues todo va controlado. Pero en las pruebas, en la prueba, que pueda ser esto, puede ser cualquier prueba que tienes tú. A ver, ¿cómo lo tengo aquí? Lo tengo puesto. Tiene mérito servir al Señor en la prueba. Servir al Señor puede ser como misionero en un lugar difícil, o pastor, o también puede ser servir al Señor donde tú trabajas, rodeado de blasfemia, de malas actitudes, de envidias, de ambiciones, lo que haya. Es una cosa servir a Dios fielmente ahí y ser fieles a Dios en medio de ese ambiente. Pero tiene más mérito hacerlo alegremente, con gozo, en tu rostro. Eso tiene más mérito. Dios se fija en esos detalles, como lo hizo con José. Se fija en nosotros, se fija en nuestra actitud en medio de la prueba. Qué importante es. Sea cual sea la prueba de tu vida o las pruebas de tu vida, con qué actitud las atraviesas. Esta para mí es una de las lecciones más importantes de la vida de José. Otra cosa, cuando Dios permite que los sueños y expectativas de sus hijos sean elevadas y luego destruidas, ese es un nivel de prueba para adultos espirituales. Es un nivel maduro. No a cualquier persona. Dios permite elevar sus emociones y bajarlas y elevar y bajar. Eso es una prueba especial, que cuando Dios está madurando a sus hijos, preparándoles para mayor servicio o para un caminar más profundo con Él. Entonces es un privilegio, veámoslo como un privilegio, cuando a veces pasan eso, ¿no? Esos altibajos, ¿no? en nuestra vida. Otra cosa, y con esto ya voy terminando, Dios puede cambiar tu situación en un clic. Para bien o para mal. A veces las sorpresas de Dios son negativas, pero muchas veces son positivas, porque dice, clama a mí, yo te responderé, en Jeremías 33:13, y yo he visto que Dios se deleita en sorprenderlos positivamente. Y ya veis que José una mañana se levantó en una celda, a la noche se acostó en un palacio. O una casa, digamos, muy diferente a la celda, por supuesto. Todo ha ocurrido así. ¿Cuál es la situación en que estás? ¿Cuál es la prueba en que estás? Esta situación ahora mismo, el trabajo, la economía. Sé fiel, porque en cualquier momento Dios puede, cuando quiere, puede cambiar totalmente tu situación. Espera en Él. Muy bien, vamos a terminar pues leyendo otro versículo muy conocido, donde habla José a sus hermanos. Está él en lágrimas, porque los hermanos se creen que no les ha perdonado, no entienden el perdón, ¿no? Y José les dice, en capítulo 50, versículo 20, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Nunca sabes cuánto bien está haciendo Dios mientras tú le sirves
fielmente. Nunca vas a saber todo lo bueno que está haciendo Dios. Y muchas veces Dios no te lo va a mostrar, ni me lo va a mostrar qué es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque nos quiere también proteger de nuestro orgullo, que vendría bien rápido si nos lo dice. Así que, en la prueba, en la cuarentena, en la separación o el aislamiento, mantente fiel y agradecido a Dios. Que Dios te bendiga. Agur.